Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén muy bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que para muchos de ustedes ha marcado un antes y un después en el mundo de las telenovelas y, por qué no decirlo, en sus corazones. Hoy vamos a hablar de una pareja que encendió las pantallas y cautivó a millones, una pareja que trascendió la ficción para convertirse en un fenómeno, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a desgranar todo lo que rodeó a su aclamada serie Amor Inesperado, y lo que es aún más fascinante, ese amor real que muchos creímos ver y sentir entre ellos. Prepárense porque vamos a revivir momentos icónicos, a analizar las reacciones, y a tratar de entender por qué esta dupla logró conectar de una manera tan profunda con el público. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este viaje, no olviden, por favor, si aún no lo han hecho, hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles lo mejor del entretenimiento y las historias que nos mueven. ¡Vamos allá! Amor Inesperado, o Senkalkam, como se le conoce en su idioma original, fue mucho más que una simple telenovela turca. Fue un torbellino de emociones, una comedia romántica con momentos de drama que nos mantuvo al borde del asiento durante las 2 temporadas que se transmitieron. La premisa era simple pero irresistible. Eda YLDZ, interpretada con una frescura y carisma inigualables por Hande Erçel, es una joven aspirante a arquitecta que pierde su beca para estudiar en el extranjero debido a un hombre de negocios, Serkan Bolat, al que dará vida un carismático Kerem Bürsin. En un giro del destino y en busca de venganza, o tal vez de una oportunidad, Eda se enfrenta a Serkan, quien le propone un trato inesperado. Si finge ser su prometida durante 2 meses, él restaurará su beca. Lo que empieza como un acuerdo puramente transaccional, lleno de choques de personalidad y diálogos afilados, se va transformando gradualmente en algo mucho más profundo. Y aquí es donde entra la magia. Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo actuaban, sino que parecían sentir cada palabra, cada mirada, cada gesto. La química entre ellos era palpable, eléctrica. Era de esas químicas que te hacen creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas, en todas esas cosas que a veces la vida nos hace dudar. Sus personajes, Eda y Serkan, tenían una evolución tan orgánica y creíble. Vimos cómo la despreocupada y soñadora Eda iba conquistando el muro frío y calculador de Serkan, y como Serkan, el magnate acostumbrado a controlar todo, empezaba a perder el control ante la espontaneidad y la bondad de Eda. Los diálogos ingeniosos, llenos de pullas pero también de ternura escondida, fueron un deleite. Las escenas donde sus miradas se cruzaban, esas pequeñas sonrisas tímidas o las explosiones de alegría, resonaban en el público de una manera muy especial. La serie abordó temas universales como la superación personal, los sueños truncados, la importancia de la familia, y por supuesto el amor en sus distintas facetas. Vimos cómo Eda luchaba por sus metas a pesar de las adversidades, y cómo Serkan, a pesar de su aparente frialdad, guardaba heridas del pasado que Eda, con su luz, empezaba a sanar. La forma en que Amor Inesperado manejó los clichés del género romántico fue también un punto a su favor. Sí, había giros argumentales predecibles en ocasiones, pero la frescura de los protagonistas y la forma en que se desarrollaba la trama los hacían sentir novedosos. Las escenas de celos, las reconciliaciones apasionadas, los malentendidos que parecían insuperables, todo era parte de un engranaje que funcionaba a la perfección. Y el público, ávido de historias que les hicieran sentir, se entregó por completo. Pero la conexión entre Hande y Kerem no se limitó a la pantalla. Fue esa chispa, esa complicidad que trascendió las cámaras lo que realmente capturó la imaginación del público. Durante el rodaje de la serie y especialmente durante la pandemia, las redes sociales se llenaron de imágenes de los actores compartiendo momentos juntos. Vimos entrevistas donde se les veía riendo, bromeando, apoyándose mutuamente. Sus lives en Instagram se convirtieron en eventos seguidos por millones de personas, donde compartían fragmentos de su día a día, respondían preguntas de sus fans y a menudo parecían más relajados y genuinos que en cualquier otra aparición pública. La forma en que se miraban, las bromas internas, la naturalidad con la que interactuaban, todo alimentaba la teoría de que entre ellos había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Los fans, y me incluyo, estábamos constantemente buscando señales. Un simple me gusta en una foto, un comentario cariñoso en una publicación, una aparición conjunta fuera del set.
Todo era analizado con lupa. Las teorías sobre su relación iban desde un romance incipiente hasta una amistad muy profunda y especial. Y la verdad es que ambos en su momento jugaron un poco con esa expectativa, sin confirmar ni desmentir de forma categórica, lo que por supuesto, solo avivaba más el fuego. Su discurso siempre fue muy profesional, hablando del respeto y la admiración mutua, de la maravillosa experiencia de trabajar juntos. Pero la forma en que se expresaban, el cariño genuino que parecía existir, dejaba entrever algo más. La popularidad de Amor Inesperado se extendió mucho más allá de Turquía. La serie fue un éxito rotundo en América Latina, España y muchos otros países del mundo. Millones de personas se conectaban cada semana para ver los nuevos episodios, para seguir la evolución de Eda y Serkan, y para ser testigos de esa conexión tan especial entre Hande y Kerem. Los hashtags relacionados con la serie y con la pareja se volvieron tendencia mundial de forma recurrente. Las redes sociales se inundaron de fanarts, de memes, de teorías sobre su futuro, tanto en la ficción como en la vida real. Era un fenómeno global, impulsado por la fuerza de una historia bien contada y por la química innegable de sus protagonistas. En las entrevistas, ambos actores hablaban con gran cariño de su experiencia en la serie. Hande solía destacar la energía positiva de Kerem y su capacidad para hacerla reír, mientras que Kerem elogiaba la profesionalidad, la humildad y la belleza de Hande, tanto por fuera como por dentro. Compartían anécdotas divertidas del set, de cómo se apoyaban en los momentos de agotamiento, de cómo se ayudaban a memorizar diálogos complejos, o de cómo improvisaban momentos que terminaban siendo icónicos. Esta apertura, esta humanización de las estrellas, hizo que el público se sintiera aún más cercano a ellos. Ya no eran solo personajes en una pantalla, eran personas reales con las que podíamos empatizar. Y luego llegó la noticia, o más bien, la confirmación implícita. Tras meses de especulaciones, empezaron a aparecer fotos y vídeos de Hande y Kerem juntos en situaciones más íntimas, disfrutando de vacaciones, de citas, de momentos de pareja. Sus apariciones públicas juntos, donde ya no se ocultaban, confirmaron lo que muchos fans ya sospechaban y deseaban, que entre ellos había surgido un amor real, un amor que había nacido en el set de Amor Inesperado, y que había logrado sobrevivir a la intensidad de la fama y a las presiones mediáticas. Esta confirmación para muchos fue la cereza del pastel. Era como ver a sus personajes favoritos, Eda y Serkan, haber encontrado la felicidad también en la vida real. El impacto de su relación en la serie fue, sin duda, un factor importante en su éxito continuo. Saber que la química en pantalla no era solo actuación, sino que se trasladaba a su vida personal, añadió una capa de autenticidad y romanticismo que cautivó aún más a la audiencia. Sus seguidores se sentían parte de su historia, compartiendo su alegría y apoyando su relación. Fue un ciclo virtuoso de conexión, la serie creaba un amor creíble, y el amor real entre los actores reforzaba la creencia en ese amor ficticio. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones, incluso las que parecen más sólidas, pueden enfrentar desafíos. Con el tiempo y tras un periodo de 2 años de relación, la noticia de su separación también llegó a los medios. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes habían invertido emocionalmente en su historia. Pero incluso en su separación, ambos mantuvieron una postura madura y respetuosa, hablando siempre con cariño y admiración mutua, demostrando que su conexión, aunque haya evolucionado, siempre fue genuina. Ahora, analizando todo esto, ¿qué podemos concluir? Amor Inesperado no solo fue una historia de amor bien escrita y actuada, sino que se convirtió en un fenómeno cultural gracias, en gran medida, a la increíble química y la conexión que Hande Erçel y Kerem Bürsin lograron establecer. Esa chispa, esa complicidad que se sentía en cada escena, trascendió la pantalla para convertirse en un amor real que cautivó a millones. La serie nos recordó la magia de las historias románticas, la importancia de creer en el amor y en los sueños, y cómo 2 personas pueden, de forma inesperada, cambiar el mundo del otro. Su viaje juntos, tanto en la ficción como en la vida real, fue una inspiración para muchos, un recordatorio de que a veces, los amores más bellos nacen donde menos lo esperamos. Y aunque su relación haya tomado rumbos diferentes, el legado de Amor Inesperado, y la huella que Hande y Kerem dejaron en nuestros corazones permanecerán. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este recorrido por el cautivador mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y su inolvidable amor inesperado. Hemos revivido la magia de su química en pantalla, hemos explorado la fascinación que generó su posible amor real, y hemos recordado
Porque esta pareja se convirtió en un fenómeno global. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea tan especial. Si este contenido les ha gustado, si han revivido viejas emociones o han aprendido algo nuevo, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan esta historia con sus amigos y familiares a quienes también les haya encantado esta pareja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos construyendo juntos esta comunidad de amantes del entretenimiento y de las historias que nos tocan el alma. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.